Gracias. Buenas tardes, espero que estén bien. Estoy pensando, no es el Super Bowl ahora, ¿verdad? ¿No? ¿No juegan los rojos, los cremas? No, sí juegan. Porque hoy me sorprendió ver la iglesia más vacía, no tanto como la semana pasada o el domingo anterior, ¿verdad? Hoy ya estamos viendo la realidad que ya entró enero y que ya podemos faltar a la iglesia, ¿verdad? Hermanos, les animo, gracias por estar aquí presente, animamos a los que faltan para que vengan y para que puedan gozar este tiempo de iglesia que tenemos cada uno de nosotros. Hermano, venga a la iglesia, venga a congregarse, venga a saludar, a escuchar la palabra de Dios, a cantar, y la verdad es que debemos de estar todos juntos en la congregación. Vamos a orar pidiéndole a Dios su bendición. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre, gracias. Gracias por la bendición de estar en su casa. El salmista decía, Señor, mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Padre, el salmista pedía el estar en tu casa para adorarte, para inquirir en la ley que usted ha dejado, Señor. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí y aprender de su palabra. Gracias, Señor, por lo bueno, maravilloso que es usted con nosotros. Pedimos de su bendición, pedimos de su ayuda, que su Santo Espíritu nos hable a cada uno en lo personal. Por Jesucristo. Amén. La Biblia, hermanos, narra historias fascinantes, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Es cierto o no es cierto? Narra historias fascinantes. ¿Cuántas de esas historias conocemos de las Escrituras que nos han dejado con la boca abierta, verdad? Hermanos, ¿cuántas historias recuerdas del Antiguo Testamento? ¿Cuál es la historia que más te gusta del Antiguo Testamento? ¿Alguien? ¿Cuál es la historia fascinante que la lees y la vuelves a leer porque es fascinante leer la Escritura? Ahí atrás. ¿Perdón? David y Goliat, una historia fascinante, ¿no es cierto? Elías, ¿quién más? Otra historia. Moisés. ¿Sabe cuál es una de las historias que a mí me gustan y que la leo y cuando termino de leer digo, ay, gracias, Señor? Es cuando los israelitas van cruzando el Mar Rojo, ¿recuerdan? Montaña por acá, montaña por allá, el mar por acá, los egipcios por atrás. ¿Y qué hace Dios? Divide las aguas del mar y el pueblo pasa en seco. ¿Y qué pasó con los egipcios? Mueren ahogados. Y dice que el pueblo pasó en seco. Y de ahí salen versículos, hermanos, hermosos, como por ejemplo, no temáis, estás firmes y ve la salvación que Yahweh hará por nosotros, y Yahweh peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Y no es cierto, hermanos, que cuando leemos eso decimos amén, porque tenemos un Dios que pelea por nosotros. ¿Sabe que esta historia, mi querido, ha sido un hito del éxodo de toda la Escritura? ¿Sabe que esta historia como que se vuelve a repetir en la Biblia? ¿Usted sabía eso? Pero ahora con un nuevo líder, que ya no era Moisés, ahora es Josué. No en el mar, sino ahora en un río que se llama el río Jordán. Y esa es otra historia fascinante, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes han leído ese capítulo? Creo que es capítulo 3, ¿verdad? De Josué, cuando tienen que cruzar el río, porque el río en ese tiempo que van a cruzar es un río caudaloso, es un río no difícil de cruzar, y Dios va a hacer las maravillas. Fíjese que ahí se encuentra otro pasaje que a mí me encanta. Fíjese lo que dice: santificaos por Jehová, porque Jehová hará maravillas mañana entre vosotros. Santificaos, les está pidiendo. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer maravillas entre vosotros. Déjeme narrarle la historia, déjeme contarle esa historia fascinante. El pueblo tenía que pasar el Jordán, un río caudaloso, como ya les había dicho. Y Dios
dice: santifica tu pueblo, porque mañana van a ver la maravilla, porque van a ver cómo van a cruzar este mar. Y dice que los sacerdotes tenían que agarrar el arca del pacto. Curioso que se le llama también el arca del testimonio, ¿verdad? Tenía que agarrar, y dice que cuando los sacerdotes cargaran el arca y entraran al agua, nomás pisara el agua, el río se iba a dividir y todo el pueblo iba a pasar en seco. Fíjense qué interesante esta historia. Iba a pasar en seco y todo el pueblo tenía que pasar. Los sacerdotes cargando el arca tenían que quedar ahí hasta que todo el pueblo pasara. Pero también dio otra orden Josué de parte de Dios, que dijo: agarren piedras, 12 varones de cada tribu, agarren piedras porque vamos a hacer un monumento. Y de eso quiero hablar el día de hoy. Hoy quiero hablar de un nuevo comienzo, pero un testimonio permanente. Ese testimonio permanente que usted y yo debemos de ser todos los días de la persona de nuestro Dios, de la persona de Jesucristo. Un testimonio permanente. Y dice que estos hombres agarraron del medio piedras y las cargaron hasta afuera. Pero algunos piensan que hicieron dos monumentos de piedra. Uno en medio del Jordán y otro afuera, ya cuando salieron. Lo curioso, mis queridos, es cómo Dios pide que haga eso. Vaya conmigo a Josué, por favor. Josué, capítulo 4. Ahí ustedes pueden seguirlo, por favor. Ustedes lo pueden seguir en su boletín, si usted tiene el boletín. Josué capítulo 4, verso 19 al 24. Fíjese lo que dice. Versículo 19 dice: y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriente de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeran: ¿qué significa estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Yahweh vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado, a la manera que Yahweh vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Escuche bien: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Yahweh es poderosa, para que temáis a Yahweh vuestro Dios todos los días. ¿Se imagina, mi querido? ¿Se imagina usted que cuando ellos pasan, esos 12 hombres agarran las piedritas y las empiezan a poner? Y uno diría: ¿y para qué? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué Dios les manda que pongan esas piedras? Y ahí vamos a aprender una gran verdad. Si usted tiene el boletín, sígame por favor. Dice: ante un nuevo comienzo, testifiquemos las bendiciones de Dios a las nuevas generaciones. Ante un nuevo comienzo, testifiquemos las bendiciones de Dios a las nuevas generaciones, mis queridos. ¿Por qué es importante esto? Vea lo que dice. Dice que después que pasaron, ¿verdad? Y el verso 21 dice: y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana, no hoy, porque todos se recuerdan de la bendición hoy, ¿no es cierto? Todos recordamos de las bendiciones hoy, ahorita, pero cuando mañana se olvida eso, cuando mañana pregunten, es lo que está diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeran: ¿qué significan estas piedras? Hermanos,
Fíjese qué importante es hablarle a la nueva generación. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque como humanos nosotros tendemos a olvidar. ¿No es cierto? Tendemos a olvidar. Mire, cuando su equipo de fútbol, de básquetbol y de todo gana, usted está contento, ¿no es cierto? Pero cuando pierde, ¿qué pasa? Se pone triste. Y usted empieza a olvidar y empieza un nuevo torneo y no se acuerda lo que pasó en el torneo pasado. Usted quiere el campeonato otra vez, ¿no es cierto? Somos malos para recordar. Y esas piedras son buenas para recordar. Cuando tu hijo te preguntare, papá, ¿y qué son esas piedras que están ahí? ¿Cuál es la respuesta, mis queridos? La respuesta que Dios dice por medio de Josué es lo siguiente: declararéis, verso 22, a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. ¿Se da cuenta? Israel pasó ¿en qué? En seco este Jordán. Mis queridos, las piedras no hablan. Las piedras no les iba a recordar. Ese montoncito de piedras que pusieron solamente era para recordarles algo: que la mano de nuestro Dios estaba con el pueblo, que la mano de nuestro Dios estaba con ellos, que la mano de nuestro Dios está y les ayudó a pasar ese río en seco. Qué importante era pasar ese río en seco, mis queridos. La permanencia de la vida del pueblo. Que Dios entonces tenía algo que enseñarle a ese pueblo. Número uno, como estuve con Moisés, ¿qué pasó? Estaré contigo, le dijeron ¿a quién? A Josué. ¿Recuerda el sermón pasado? Sí, era una evidencia. El mismo milagro que ocurrió con Moisés, lo estoy haciendo contigo, Josué. Y esto va a servir para algo. Va a servir para que tu liderazgo crezca. La gente diga: uy, es cierto, Dios está con Josué como estuvo con Moisés. ¿Sí? Pero también va a reconocer quién es Dios, mis queridos. Vea lo que dice la Escritura. Vaya conmigo, por favor. Dice el verso 23. Porque Yahweh vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado a la manera que Yahweh vuestro Dios había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Escuche bien, para que todos los pueblos de la tierra, número uno, ¿qué? Conozcan que la mano de Yahweh es poderosa. Hermanos, es una realidad, ¿no es cierto? ¿Cómo es la mano de nuestro Dios? Es poderosa, pero no solamente para que conozcan la mano de Yahweh. Vea lo que dice: y para que temáis a Yahweh vuestro Dios todos los días. Mi querido, una pregunta: ¿qué hacen en casa ustedes para recordar las bendiciones de Dios? Estos hombres hicieron un montoncito de piedras, 12 piedras sacadas del Jordán. ¿Usted en casa qué hace para recordar, para que ese testimonio sea un testimonio permanente en su casa, en su hogar? Como iglesia, ¿qué hacemos aquí? Como iglesia, ¿qué hacemos? ¿Sabe que las instituciones, para recordar a un buen maestro, si construye una capilla, le pone el nombre de la capilla? Si construye un salón, le pone el nombre al salón de la persona, ya sea del maestro o de la maestra. ¿Ustedes qué hacen para recordar las bendiciones de Dios, mis queridos? ¿Qué hacemos en casa? ¿Sabe? En casa nosotros nos hemos cambiado muchas veces. Nosotros nos conocimos aquí con mi esposa en Guatemala, nos casamos en El Salvador, pero vivimos aquí. Vivimos 8 años casados y 2 solteros, ella 3, yo 2. Y yo recuerdo que desde que nos casamos, hermanos, mi esposa le gusta bordares. Y yo le dije un día: yo quiero que me hagas un bordado de punto de cruz. Un bordado que me recuerde en la cocina que el que me provee, el que me dé el alimento y el que me viste es Dios. Y ponle ese versículo que dice:
¿no valéis vosotros más que ellos? Y en todas las casas que hemos estado, hermanos, en nuestra cocina, si usted va a visitarnos, va a encontrar ese cuadrito que dice: vosotros no valéis más que ellos, recordando con unos pajaritos que usted vale más, ¿no es cierto? Y Dios lo va a ¿qué? Alimentar. Y cada vez que nosotros nos sentamos a la mesa, yo volteo a ver ese cuadrito que me recuerda, hermanos, que Dios está con nosotros y que Él nos va a proveer todo lo que hace falta. Y mi hijo se sienta en la mesa y ve ese cuadro, espero que lo vea. Y cada vez que pregunte, ¿cuál es la respuesta? Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro proveedor. Mis queridos, debe de haber testimonios permanentes en nuestra casa que nos recuerde de qué, que nuestro Dios ha sido fiel, que las bendiciones de Dios están con nosotros. Hermanos, ¿cuántas veces Dios no nos ha bendecido? ¿Y sabe qué? Nos hemos quedado ¿qué? Callado. No hemos dicho, no hemos pasado la bendición a otros. Y este pasaje nos recuerda que ese monumento de piedras iba a gritar, iba a hablar. Los padres tenían que decirles: hijos, nuestro Dios sigue siendo el mismo. Hijos, vamos hacia un nuevo comienzo. Y es el mismo Dios que estuvo con Moisés, que también estará con nosotros. Hijos, sigan confiando en Dios. ¿Sabe? Alguien me dijo esto: me cansé de creer en el Dios de mis padres. ¿Cómo? Le dije, ¿cómo es eso? Es que siempre fue el Dios de mis padres, nunca fue mi Dios. Y ahí hay un problema, mis queridos. ¿Sabe por qué? Porque si usted no le enseña a sus hijos acerca de Dios, y no es el Dios suyo, es el Dios de la familia, es el Dios personal mío, de él, de ella. ¿Sí me explicó? Es el Dios personal de cada uno. Mire, vaya conmigo a Deuteronomio 6, por favor. Deuteronomio 6, vaya conmigo. Deuteronomio 6 está ese famoso verso que todos conocemos, que se le conoce como el Shema de Dios, dirían los judíos, ¿verdad? Vamos ahí a Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. ¿Lo tiene, mi querido, mi querida? ¿Sí? Sí, ven la Biblia, ¿verdad? Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿qué? Tu corazón. ¿Dónde está la escritura, hermanos? ¿Dónde está la escritura? Mire, a mí me enseñaron esto desde chiquito. Ponga atención. La escritura entra ¿por dónde? Por aquí. ¿Sí? La leemos y está ¿dónde? En nuestra mente, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Bajarla a dónde? A nuestro corazón. Y uno dice: ay, qué bonita la escritura. Mire, esto que me habló es cierto. Qué lindo todo eso. Pero dicen los doctores que si no lo dejas nomás en el corazón, te puede dar un paro cardíaco. Por eso hay que hacer ¿qué? Ejercicio. Y por eso la escritura se tiene que poner ¿qué? En práctica. ¿Sí? Día con día. Entra por aquí, llega aquí y se va ¿a dónde? A las piernas para caminar, para hacer, para activarnos. ¿Sí me explicó? Entonces dice la escritura, dice aquí Deuteronomio, cuando la escritura está ¿dónde? En tu corazón, porque ahí dice, ¿verdad? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y las repetirás a quién? ¿A quién? A tus hijos. Y la vas a repetir a tus hijos. ¿Saben, mis queridos? Las nuevas generaciones necesitan conocer de Dios. Las nuevas generaciones necesitan conocer y saber lo que Dios está haciendo en su familia, lo que Dios está haciendo en su vida.
necesita de saber. Y dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella. ¿Dónde? Estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Es importante, hermanos, que la palabra de Dios esté en nuestro hogar. Es importante que la palabra de Dios se pueda estudiar en nuestra casa. Es importante que por medio de cuadritos, por medio de lo que usted quiera, hermanos, nuestros hijos estén leyendo ¿qué? La palabra del Señor. Si bien es cierto, nuestros hijos ya están en otra etapa, ¿verdad? Ahora el celular, hoy dicen que no salgas sin tu celular, ¿verdad? ¿Sí? Hoy el celular está ahí en todas partes. Descárguele la Biblia. Descárguele la Biblia al celular también. Descárguesela. Y cuando quiera hablar con ellos de la Biblia, dígale, saca tu celular. Enciende tu celular, ¿verdad? Ahora vea la aplicación de la Biblia y búscame este verso y empiece a hablar de las bendiciones de nuestro Dios. Hermanos, creo que es claro, ¿no?, lo que estoy tratando de decir en este momento. Un testimonio permanente como padres a nuestros hijos. Abuelos, un testimonio permanente a sus nietos. ¿Saben, mis queridos abuelos? ¿Sabes quién le va a enseñar la Biblia a sus nietos? Usted. Usted se lo van y se lo dejan en el chamaco, al patojo ahí, ¿verdad? Tiene toda la tarde, tiene toda la mañana, ¿para qué? Para enseñarle las Escrituras. Dicen que los padres educan y los abuelos maleducan. Es un dicho, ¿no es cierto? ¿Sí? No. Nuestros abuelos no maleducan. Nuestros abuelos, ¿qué hacen? Enseñan la palabra de Dios a sus nietos. ¿Se da cuenta, mis queridos? Una nueva generación está saliendo en esta iglesia. ¿Estamos listos para enseñarles? ¿Estamos listos para decirle las bendiciones de Dios? Las bendiciones de Dios que está en nuestras vidas. ¿Estamos listos para decirle, hijo, sucedió esto? Platiquen con ellos, porque es importante, mis queridos. Es muy importante. ¿Recuerdan a un Timoteo en la Escritura? Un Timoteo, recuerda usted de Timoteo? Yo lo que recuerdo que se me viene a la mente es uno que estaba a la par de ¿quién? Del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Pero miren lo que dice de Timoteo. Vamos allá a Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo. Aquí lo tenía. Fíjese lo que dice, desde el verso 3, 1:3. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Escuche, deseando verte al acostarme, de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ¿quién? En Timoteo. Timoteo tenía una fe no fingida, diríamos hoy en día una fe no pirata, ¿sí? Una fe genuina, trayendo a la memoria esa fe genuina, le está diciendo, la cual habitó primero en tu abuela, ¿qué? Loida, y en tu madre Eunice. ¿Se da cuenta? En la abuela Loida y en la madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Una fe no fingida se pasa de generación en generación. Si la abuela, si la mamá hacen ¿qué? El trabajo. Y usted me dirá, ¿y dónde está el papá? Porque no aparece el papá ahí, ¿no es cierto? ¿Dónde está el papá? Déjeme decirle, es que era un matrimonio mixto. Esta esposa de Timoteo se casó con alguien que no tenía sus mismas creencias.
y ahí hay un problema, ¿no es cierto? La mamá le enseñó del Señor y el papá que le enseñó, pues otras cosas, pero menos de Dios. Por eso la fe no fingida estaba ¿en quién? En la abuela, en la mamá y ahora en el mismo hombre que era Timoteo. Mis queridos, ¿se da cuenta? Las nuevas generaciones hay que enseñarles las escrituras. Hay que enseñarles las escrituras. Tenemos que ser testimonios permanentes, hermanos. Comienza con tu familia. Sé testimonio permanente con tu familia. Comienza con tus hijos. Y luego agárrate y ayúdale a otro miembro de la iglesia. Mis queridos, es importante. Mis queridas, es importante que nosotros hablemos de las bendiciones de Dios. Que nosotros podamos hablar de un Dios vivo, de un Dios que seca los ríos, que los divide para que uno pase en seco. Es importante hablar de ese Dios que abrió el mar rojo y que pasaron. Es importante reconocer quién es Dios. Vaya conmigo de nuevo a Josué, por favor. Vaya conmigo a Josué capítulo 4. Escuche lo que dice: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Yahweh es poderosa. ¿Sabe? Tienen muy mala idea de quién es Dios muchas personas. Creen que Dios es el policía enojado, ¿verdad? Con un garrote, ¿cómo le llaman lo que trae la policía, verdad? Y que si haces algo mal, ¿qué hace? Te pega. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios, como dice aquí, para que conozcan que la mano de Yahweh es poderosa. Pero no solamente que conozcan a nuestro Dios, sino también algo que tiene que ver con nosotros, mis queridos. Algo que tiene que ver con nosotros. Y es que cuando nosotros llegamos a reconocer quién es nuestro Dios, debe producir un temor. Un temor, mis queridos. Mire, se ha hablado tanto del temor a Yahweh. Se ha hablado tanto del temor a Dios. ¿Qué significa el temor a Dios? ¿No es cierto que lo hemos hablado tanto? Y hemos llegado a conclusiones. Número 1, temor no significa estar aterrado. Temor significa tenerle respeto a Dios. Y muchas veces nomás nos quedamos con el respeto. Yo respeto a Dios. Ajá. ¿Y por qué andas haciendo esas cosas que no debes de hacer? ¿Y por qué andas diciendo esas cosas que no debes de decir? ¿Y cómo si tú le temes a Dios, no es tu prioridad Dios en tu vida? ¿Sabe cuál es el problema, mis queridos? Que temer a Dios solamente hemos dicho que es guardarle respeto. Pero yo no veo al pueblo de Israel teniéndole solamente respeto a Dios. Yo le veo que cuando decían, no, yo no hablo con él, mejor que hable ¿quién? Mejor que hable Moisés, porque si yo hablo con él y no estoy bien, ¿qué va a suceder? ¿Sí? ¿Sabe que el nombre de Yahweh cualquier judío no lo decía? Porque era tan sagrado el nombre para ellos que en vez de decir Yahweh, ellos decían Adonai, el Señor. Por eso varias versiones de ustedes, en vez de Jehová, de Yahweh, en la traducción tienen el Señor. En vez de utilizar Yahweh, utilizaban Adonai. Mis queridos, ¿cómo es su temor a Dios? ¿Cuál es el temor que usted le tiene a Dios? Solamente decir, yo lo respeto a Dios, qué bueno que lo respete. Pero solamente llega ahí el temor a Dios. ¿Sí? Bueno, yo nomás recuerdo a mi papá y a mi mamá. Mi papá y mi mamá decían, cuando están hablando los adultos, tú no interrumpes. Eso decía mi mamá y mi papá. Entonces, cuando nosotros queríamos interrumpir, mi mamá solamente alzaba la mirada, ¿verdad? Y nosotros ya sabíamos lo que nos tocaba. ¿Qué tocaba, hermanos? ¿Alguien recuerda? ¿Sí? Yo le digo a mi mamá que era la chancla voladora, ¿verdad? Porque nomás hacía así, yo no sé qué hacía y la agarraba, ¿verdad? Y tenía un tino, ella es zurdita, ¿verdad? Y tenía un tino que siempre, nunca fallaba, ¿sí? Hermanos, ¿cuál idea tiene usted de Dios? Que muchas veces, en vez de querer
y de creer que Dios no nos va a hacer nada, no sucede nada. Y el temor de Dios está con un mal entendimiento. Lo segundo, hermanos, ante un nuevo comienzo, testifiquemos a Cristo, al Mesías, al Rey, no dejando que las piedras hablen por nosotros. Vamos a Lucas 19, por favor. Ahí hay un pasaje muy interesante, hermanos, hablando de ese montoncito de piedras, ¿verdad? Ese monumento que estaba ahí. Lucas 19. Ahí encontramos un pasaje que me llamó la atención y que yo quería compartirlo con ustedes. Vamos a leer del verso 35 al 40. Dice Lucas 19, perdón, estoy en Lucas 20, Lucas 19. Es la entrada triunfal, ¿recuerdan? Dice el verso 35, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, ¿qué dice, hermanos? Las piedras clamarían. Qué interesante. Estaba todos los discípulos de Jesús diciendo: Hosana, oh sálvanos. Pero ahí había un grupito que no les gustaba que gritaran, para que no lo reconocieran como el Mesías, como el Señor. Y le dice: Maestro, reprende a tus discípulos. Y ellos dicen: si ellos callan, ¿quiénes van a hablar? Y yo me puse a pensar: ¿y quiénes son las piedras, hermanos? Esos montoncitos, esas 12 piedras. Porque esas 12 piedras hablaban ¿de qué? Del poder de Dios. Pero las piedras no tienen habla en sí, como nosotros los seres humanos. ¿Cuál es la idea entonces, hermanos? La idea, número uno, me puse a pensar qué son las piedras. ¿A qué puede referirse las piedras? Y algunos piensan que puede tener varias interpretaciones. Número uno, ¿sabe que la Escritura dice que nosotros somos piedras vivas? Primera de Pedro nos dice que nosotros las personas somos piedras vivas. Vaya conmigo por favor a Primera de Pedro. Capítulo 2. Versículo 5, que dice: vosotros también, como piedras que vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Dice: nosotros somos piedra. Entonces los discípulos eran las piedras que estaban proclamando. Y si les dice: cállate a esas piedras, que son los discípulos, dice, podría referirse a otras piedras, no los discípulos, sino también a otras piedras. Y algunos piensan que está hablando de las piedras del templo, porque miren, mis queridos, ese templo iba a ser destruido 40 años más tarde, y cada piedra fue sacada, y cada piedra iba a dar un juicio de que ellos no estaban reconociendo a Jesús como el Mesías, como el Señor, y esas piedras iban a dar ¿qué? Testimonio, mis queridos. Miren lo que encontré por aquí. Es como si Jesús dijera: si no aceptan el testimonio de estas piedras vivientes, o sea, los discípulos,
Ahora tendrán que aceptar el testimonio de estas piedras del templo muertas al ver la desolación profetizada por el Señor. Recuerden que Él es la piedra angular, el Señor, donde todo el edificio se concentra. Él es la piedra angular. Mis queridos, ¿a qué quiero llegar con este sermón? Muy sencillo. Lo que quiero llegar es que ante un nuevo comienzo, estamos comenzando un año nuevo, nuevos retos, nuevos desafíos. Debemos de recordar algo. Nosotros somos piedras vivas. Nosotros somos un testimonio permanente. Usted tiene que proclamar de la palabra de Dios. Usted tiene que proclamar a Cristo, al Mesías. Usted tiene que decirles que en Él hay salvación, como lo dice en Hechos. En ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted proclamó el Evangelio? A una persona que no conoce el Evangelio. Ayer estaba meditando esto después de una reunión. Se dice que Guatemala tiene el 50% de cristianos evangélicos, ¿no es cierto? De la población. ¿Sí? Entonces, es más fácil en la iglesia que si un cristiano se enojó con el pastor de otra iglesia, venga a nuestra iglesia, ¿no es cierto? Entonces aquí ya se sienta y ya le damos la bienvenida y todo, ¿verdad? Pero ¿cuándo fue la última vez que llegó una persona porque usted la evangelizó? Porque usted le dio testimonio viviente de Jesús, porque usted hizo el trabajo evangelista, lo empezó a discipular y lo trajo, ven, te voy a llevar a la iglesia. Mis queridos, hemos perdido esto. Hemos perdido la misión del Señor Jesucristo. Hemos perdido esa visión que Él nos dio, esa misión que nos dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. No solamente los misioneros, no solamente el pastor, los ancianos, sino que cada uno de nosotros, mis queridos, debemos de proclamar la palabra de Dios, porque si no, las piedras van a hablar por nosotros. Y usted dirá: pues si las piedras no hablan, una burra no hablaba, ¿no es cierto? ¿Y quién la hizo hablar? ¿Se acuerdan? Y Dios la hizo hablar. Hermano, que no le gane la piedra, que no le gane las piedras. Ganémosle nosotros a quienes, a las piedras, y cumplamos así el mandato de Cristo. Un nuevo comienzo, un año nuevo, nuevos desafíos, nuevos comienzos, perfecto. Pero debe de recordar algo, que usted es una piedra viviente, que usted debe ser un testimonio permanente, que como iglesia debemos de hacer un testimonio permanente, mi querido y mi querida, y que debemos de recordar las bendiciones de Dios, porque ahí vienen las nuevas generaciones. ¿Se dio cuenta cuántos niños salieron ahorita? ¿Se dio cuenta de eso? ¿Se da cuenta cuántos adolescentes hay aquí con nosotros? Que es necesario que enseñarles las escrituras. Es necesario, mis queridos, agarrar a nuestros hijos y discipularlos. Abuelos tienen un gran ministerio con sus nietos. Un gran ministerio con sus nietos. No demos lugar que las piedras hablen por nosotros. No demos lugar a eso. Hablemosle. Hablemos nosotros. Y de todo esto que estoy diciendo, hermanos, hay una enseñanza principal. Ahí la tienen en su boletín. Dice: ante un nuevo comienzo, testifiquemos de Dios y sus bendiciones a las nuevas generaciones, para cumplir el propósito de proclamar su palabra. Se lo vuelvo a leer. Ante un nuevo comienzo, testifiquemos de Dios y sus bendiciones a las nuevas generaciones, para cumplir el propósito de proclamar su palabra. ¿Qué vamos a hacer con este sermón, mis queridos? Otro sermón más a la cuenta, ¿verdad? Llegamos a la casa y le ponemos un check, ¿verdad?
ya cumplí, ya fui a la iglesia, hasta me senté y escuché el sermón. No. Tenemos que hacer algo con la palabra del Señor. ¿Se acuerda? Entra por nuestra cabeza. ¿Y llegó a dónde? Y decimos, wow, es cierto, tiene razón el hermano, el Espíritu Santo está trabajando, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? ¿La tengo que llevar a dónde? A la práctica. ¿Qué vas a hacer con tus hijos esta semana? No te estoy diciendo lo que no has hecho, te estoy diciendo qué vas a hacer con tus hijos esta semana. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿No crees que es un buen tiempo para comenzar algo con ellos? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer como iglesia para recordar las bendiciones de Dios? ¿Qué vamos a hacer para cuando alguien nos pregunte y nos diga, ¿por qué está esta plaquita? Es que estamos reconociendo que por 30 años Dios ha sido fiel con IBEC. Wow, qué hermoso, ¿no? Recordamos que vamos por 30 años más. Les dije hoy a un grupo, vamos por 30 años más. Y si queremos 30 años más, tenemos que comenzar con las nuevas generaciones, mis queridos, con las nuevas generaciones. Y otra aplicación para nosotros. Esta semana, escuche bien, esta semana, ore por una persona para que usted pueda compartirle el evangelio. ¿Quién es? No sé. Pero esta semana, ore al Señor. Jóvenes, oren al Señor y pídanle una persona. Señor, ponme en una persona aquí en mi mente. ¿A quién le puedo compartir el evangelio? De mi trabajo, de mi escuela. ¿A quién le puedo compartir el evangelio? Para poder ser testimonios, piedras vivientes que llevamos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿cuánto está dispuesto a decir el día de hoy? Señor, cuenta conmigo. Yo esta semana voy a proclamar tu palabra. Esta semana voy a comenzar con mi hijo, con mis hijos. Esta semana voy a comenzar con mis nietos. ¿Cuántos de los que están aquí están diciendo, cuenta conmigo, Señor? Cuenta conmigo, Padre. Ponte de pie, quiero orar por ti. Póngase de pie, mis queridos. Ojalá seamos testimonios vivientes, permanentes, ¿verdad? Que permanezcamos siempre dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias, Señor. Gracias por lo maravilloso que eres con nosotros. Gracias, Señor, porque si hacemos un recuento hacia el pasado, vamos a ver tu bendición siempre con nosotros. Vamos a ver que tu mano poderosa ha estado con nosotros. Enséñanos a temerte, Señor. Si bien es cierto, tu palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ayúdanos a ser sabios, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que como iglesia podamos ser una iglesia que te teme, Padre Santo. No que te tengamos miedo, Señor, sino que sepamos quién eres tú, Señor. Quién eres, Padre Santo, para poder entonces ver si nuestras acciones, si lo que decimos, hablamos, es lo correcto o no es lo correcto, Padre Santo. Ayúdanos a entender su palabra, que esa palabra que te mando hoy, como dice su escritura, esté en nuestros corazones, Padre Santo, para que la podamos repetir a nuestros hijos, para que la podamos enseñar, estando en el camino, en casa, donde sea, Padre Santo, que nosotros podamos recordar que su palabra es permanente también, es eterna, Padre Santo, y capaz de cambiar cualquier situación, cualquier persona. Señor, quiero pedirte por esta iglesia, para que esta semana salgamos, Padre Santo, a evangelizar, para que esta semana podamos ser de testimonio a las personas, para que esta semana usted nos pueda dar la oportunidad de compartir el evangelio a otra persona más, Señor, por favor. Bendíganos, Padre Santo, por Jesucristo oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero que la palabra de Dios llene sus corazones.